Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Si os preguntáis qué me ha pasado en el pelo, pues es que me lo corto yo mismo, aunque parezca que me lo ha mordido un burro, y así me ahorro unos eurillos que luego me gasto en discos. Vamos a ver lo que me traje de la feria de Bilbao. Empezamos con dos ediciones pirata que compré en el mismo puesto. La verdad es que eran discos nuevos a 15 euros, con lo cual uno se podía imaginar que podían ser piratas. Este es el disco debut de Rage Against the Machine y ya sabéis el éxito que tuvo en el 92 cuando se lanzó. Teníamos ganas de tenerlo y la verdad que hubiera preferido comprar una edición oficial, aunque esta es una edición de 180 gramos y la verdad que suena fenomenal. Para ser pirata, alucino de lo bien que suena. Lista de canciones y seguro que por lo menos las de la cara A os suenan a todo el mundo. El segundo pirata es Life Through This de Hole y la verdad que bueno, aquí se nota bastante que es pirata, de hecho hasta la calidad de la imagen de la portada y bueno, la edición tampoco es gran cosa. Yo nunca he escuchado mucho a Hole y este disco no lo he escuchado nunca entero, pero creo que es un disco que se puede escuchar en familia y con una calidad musical muy grande. De hecho dicen que hay coros de Kurt Cobain en dos de las canciones y he leído cositas que dicen que contribuyó mucho Kurt Cobain a la composición de varios temas de este disco, aunque no sale en los créditos por ninguna parte, y que sí sale Dave Grohl. El disco se lanzó el 12 de abril de 1994 y es solo 4 días después del suicidio de Kurt Cobain, lo cual es heavy shit. Este es un maxi single de Congos, son dos temas extraídos de su LP Congo Ashanti. Ya os hablé de él en el vídeo de la Feria de Madrid, porque compré una copia ahí, os dejo por aquí el enlace. Hay dos canciones que vienen en el LP, Youthman y Hail the World of Jah, y la verdad que lo compré pues por la curiosidad, porque era baratito y por tener estos dos temazos, sobre todo Youthman, que me encanta, pues tenerlos en mejor sonido. Ya sabéis que los maxi singles, a veces, no siempre, pues tienen un sonido incluso mejor que los LPs. Por detrás tiene firmas, sellos, pegatinas, pero la verdad que el disco suena muy bien y trae por aquí también la letra de las canciones, cosa que era muy útil en 1979, esto para los millennials, porque no existía Z-Lyrics ni nada de eso para buscarlas. Y sí, en Bilbao también había muchos discos de los Ramones y encontré este que era otro de los que me faltaban, Pleasant Dreams. Es una edición alemana de 1981 y bueno, su canción más conocida en este álbum, por supuesto, KKK Took My Baby Away. Es una historia de cómo Johnny, el guitarrista, le robó una de sus novias a Joey, el cantante, y bueno, fue el que hizo esta canción y se burla de Johnny llamándole KKK porque era muy conservador en cuanto a sus ideas políticas y era uno de los motivos por los que se llevaban fatal. Y el de robar novias también, claro. En la Feria de Bilbao, pues yo fui con esperanzas de encontrar algo de punk del País Vasco sobre todo y por suerte pues me encontré este maxi single, Barman, de la Polla Records, el único maxi single que han publicado, que yo sepa hasta la fecha, y es del año 91, sello Yuka, y trae dos canciones por cada lado. La carátula está un poco curtida, pero la verdad que es un maxi muy difícil de encontrar, que no está reeditado. Trae dos versiones en la cara A y dos canciones originales suyas. Y mi favorita sin duda es Ángeles Caídos, que es una versión de un tema de Cock Sparrer, el tema Where Are They Now. Y si aún no habéis visto mi vídeo sobre los discos de La Polla Records en vinilo, echadle un vistazo que os dejo ahí en el enlace. Un disco importantísimo para la historia de la música, que es el LP debut homónimo de Sugar Hill Gang. Este fue un disco revolucionario en cuanto a los ritmos que proponía y es histórico por varios motivos. Lo primero, muchas fuentes lo consideran como el origen del hip hop. Las primeras canciones en las que el cantante no canta, sino que
habla o recita de alguna manera la letra de la canción por encima de la música. Y además pues se cree también que es el origen de la palabra hip hop, cuando en la canción Rapper's Delight, de la que por cierto tengo aquí el single, que lo encontré en un mercadillo por 2 duros, mirad, es la versión española, mirad cómo traducen Rapper's Delight, el gozo del rollista. What? De ahí se cree que en la parte que canta the hip hop, the hip to the hip, pues ahí se cree que de ahí se tomó la palabra hip hop para referirse a ese estilo de música nuevo que se estaba creando a partir de 1980. Empezó a evolucionar muy rápidamente en los primeros años de los 80 y surgieron las primeras bandas y los primeros DJs, creadores de música de este estilo, como Grandmaster Flash y el movimiento breakdance, que fue muy importante también en esa época. Seguimos con los Maiden y este es su 10º disco de estudio, es el segundo después de X Factor, en el que tenían al nuevo cantante, Blaze Bayley, que había sustituido a Bruce Dickinson, el cantante mítico. Y la verdad es que durante estos años que tuvieron a Blaze Bayley, pues los fans pasamos, yo el primero, un poco de ellos. Se vendió muy poco este disco y el X Factor, y a día de hoy pues las ediciones originales cuestan un dineral. Así que esta es una reedición del año 2017 del sello Parlophone. Y quería tener este disco porque estoy enamorado de esta canción, de Clansman. Ya me gustaba mucho, les vi en directo en Madrid, en el estadio Vicente Calderón, iba a decir, madre mía, en el Metropolitano, en el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, les vi en verano, el sonido era bastante malo, pero me moló mucho que tocasen The Clansman, porque no lo habían tocado en la gira anterior, en el concierto que les vi. Se ha convertido en una de mis canciones favoritas de los Maiden desde que el año pasado participé en una versión con flauta travesera que hicimos en un festival escocés del cole de mi hija. Un poco más de punk del norte, la verdad es que no me esperaba encontrar este disco porque no es fácil, es bastante rarito y normalmente pues piden 50 euros, yo qué sé. Este no es la edición original, que era un maxi single y traía nada más que 4 canciones de Rip y 4 de Escorbuto, y en este pues añadieron otras 4 canciones de Escorbuto, de manera que hay 6 de Escorbuto en la cara A y 2 de Escorbuto y 4 de Rip en la cara B. Y la que suena es Ratas de Vizcaya, uno de sus clásicos. Y bueno, pues Enterrado Vivo, mucha policía, poca diversión, muchas canciones con mucha historia. La verdad es que me alegro un montón de encontrar esta joya ahí en la feria de Bilbao, de 2 grupos de allí, y bueno, pues a Madrid se viene. Y vamos con la triunfadita de esta feria. Parece que últimamente ando con suerte, así que ya sabéis, si queréis que compre lotería o cualquier cosa, pues me avisáis. Y es Paul's Boutique de los Beastie Boys. Este, según lo vi, me llamó la atención porque es un disco que ya tenía, lo tuve en su día. Tenía una edición europea, original, del año en que salió. Y pues en una época que me hacía falta dinero lo vendí por 25 euros, me acuerdo. Encontré este, marcaba 17 y le eché un vistazo. Y la verdad que no tenía ni idea de qué edición era, pero está como nuevo, aquí detrás pone 1989, me fijé que no tenía código de barras, así que dije, bueno, pues igual es una edición buena y parece que pesaba bastante. Cuando me puse a mirar los Discogs para añadirlo a mi colección, pues me di cuenta que es una reedición UK, bastante tardía, pero no sé por qué narices, por qué motivo, pues la media de venta de este disco es de 70 euros. Y eso es lo que piden por la primera edición USA de este disco. Así que yo no sé si es porque no tiene texto por ningún lado
Si os fijáis no pone nada, no tiene código de barras y es como una portada Gatefold más limpia que otras versiones, porque la verdad que el sonido pues es bueno, pero tampoco es una cosa que, no sé, no entiendo por qué de repente este disco de 17 pavos, la media es de 70 en Discogs. Estamos locos, ¿no? Este fue su segundo LP de estudio que sacaron 3 años más tarde, que el License to Ill, que fue un exitazo enorme. Hay una réplica de la funda interior del disco. Esta es una de las maneras de identificar esta reedición, con el sello y número de referencia debajo del sello de Brooklyn Dance Music. Y por el otro lado, pues esta foto. Así que ya veis, 17 euros por un disco por el que piden 70 en Discogs. Las ferias merecen la pena y también tiene una suerte que te cagas. Pues hemos llegado al final. Dejadme vuestros comentarios abajo, dadle al like si os ha gustado y suscribiros al canal porque pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.